Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media. Queridos nautas, ¿no sienten que hay días sin picante en los debates políticos? Hoy les tenemos una época turbulenta, con años de crisis y de peleas que desembocaron en una dictadura, en reformas en la Constitución y hasta la concreción de una empresa clave en la historia del país. Pero, ¿cómo fue que se creó ANCAP? Hoy yo era un crío de los uruguayos. Hoy hablamos de la creación de ANCAP. Especial ANCAP. La ciencia, los personajes, las presiones internacionales, las investigaciones y una síntesis de los hechos que rodearon a la creación de la empresa pública más importante de nuestro país. Especial ANCAP, el segundo ciclo especial de Nauta Media Historia. Disponible en Spotify, iVoox, Radio Camacuá y las principales plataformas de podcast. El Pacto del Chinchulín. Amigos nautas, un ratito antes, antesala de la creación de ANCAP, ¿se acuerdan del capítulo anterior, no? Lloran las grandes compañías. En el episodio anterior, les relatamos cómo se repartieron la torta a las grandes empresas del petróleo, así como en la escena del Padrino parte 2. ¿Se acuerdan del cumpleaños del mafioso? Mientras el homenajeado repartía la torta de cumpleaños entre sus amigos, mafiosos claro está, él explicaba cómo iba a funcionar la relación entre ellos, con los gobiernos, cuánto ganarían, la mina de oro que era el casino en Cuba, etc. Algo así hicieron 7 compañías en Achnacarry, y Uruguay cayó en ese reparto, por supuesto. Pero la creación de ANCAP vendría a hacer ruido local en ese arreglo, entonces las grandes empresas se quejaron. La Shell, por ejemplo, le remitió una carta al ministro de Industrias de la época de Gabriel Terra, Edmundo Castillo, que decía así: nuestra compañía, que representa fuertes capitales británicos, no puede pensar que, para crear un nuevo intercambio que puede ser intentado por medios parejos y corrientes, se olvide que Gran Bretaña ha sido un gran amigo del Uruguay por más de un siglo y que importa de este país más de la tercera parte de lo que éste exporta. ¿Vieron las estaciones de Shell? Bueno, antes esta empresa se llamaba la West Indian Oil Company. En Montevideo tenía un tanque de combustibles en el barrio Bella Vista, bien cerquita del puerto de Montevideo. Bueno, además de su red de estaciones y sus marcas al público, la West Indian le vendía al Estado para producir energía eléctrica. Lo usaba la principal compañía de tranvías del país, los frigoríficos instalados en la bahía de Montevideo le compraban, el ferrocarril, la estación central de AFE, un negocio grande de verdad. Bueno, el monopolio los perjudicaba, entonces escribieron una carta al ministro Castillo. En lo sucesivo, esta compañía no podrá prácticamente invertir nuevos capitales en beneficios de los servicios públicos que presta el país, en virtud de que las leyes recientemente sancionadas constituyen un verdadero peligro para ella, a menos que los poderes públicos no reaccionen a tiempo, derogando estas leyes que, a juicio de nuestra compañía, serán doblemente perjudiciales para la economía nacional, no solamente porque impedirán la inversión de nuevos capitales, sino también porque considera que los motivos y razonamientos que han dado origen a su sanción han sido completamente equivocados, que fatalmente producirán mala impresión y efectos en las relaciones económicas del Uruguay con otros países. Mala impresión. Malas compañías de todos los días. Sin embargo, y a pesar de estas presiones y la mala impresión que podrían causar, ANCAP salió adelante.
arte, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales, agendas, solidaridad. Esto y mucho más en nautamedia.com. Referencia, gastronomía. ¡Acción! Pero para darle marco a este arranque nos vamos a 1918, año de la Reforma Constitucional. Si recuerdan alguno de los episodios de Nauta Media Historia, comentábamos que el Estado, la organización estatal, durante el siglo XIX era liberal del dejar hacer, dejar pasar. Con el vallismo la matriz política cambió y el intervencionismo estuvo de moda. La Constitución aprobada en 1918 permitió que el Estado pueda crear empresas del dominio industrial, como dice. Pero claro, esos eran los años locos de la bonanza mundial, del Charleston, Josephine Baker. Años locos de... Atención radio escuchas, este 20 de octubre de 1929 falleció en el hospital italiano el 2 veces presidente José Valle Ordóñez tras una larga convalecencia luego de una operación de la próstata. En otros temas, la bolsa de Nueva York cayó a su nivel más bajo este 29 de octubre, conocido también como el Martes Negro. Ampliaremos en un próximo flash informativo con más información. Estas dos noticias van a cambiar el humor político de los siguientes años y el futuro de la empresa nacional y estatal de combustibles quedaba en un pincel. Pero la empresa, hoy en día, está. 1931, gobierno de Gabriel Terra. Básicamente acordó la creación de un conjunto de empresas para mover a la economía en contra del ciclo de recesión por la crisis mundial. El crack nos afectó muchísimo, con un 60% menos de exportaciones de carne, un desempleo de casi 60.000 personas que para la época era un disparate, la devaluación del peso uruguayo en 65%, otro disparate con sus consecuencias sobre los salarios cada vez más bajos y con menos poder adquisitivo, y también el incremento de la violencia política, como bien recuerda en su blog el profesor de historia Miguel Lagrota. Así que Terra necesitó de un amplio acuerdo para instalar ANCAP y darle el monopolio de los teléfonos a UTE. ¿Cómo lo hizo? Concedió la posibilidad, atención, de contratar en los entes públicos a razón de los cargos que tenía cada partido en el Consejo Nacional de Administración. Recordemos que los vallistas impulsaron un poder ejecutivo partido en dos: el presidente de la República por un lado y este Consejo Nacional de Administración por otro, un colegiado integrado por 9 personas, y se repartieron los empleos entre vallistas y blancos del Partido Nacional Independiente. Y estos son los principales actores que defienden la creación de ANCAP, inclusive este. Dice el diario El País en su editorial del 16 de octubre de 1931. Los partidos que constituyen las dos grandes mayorías del electorado de la República han eliminado las diferencias de carácter político que impedían la sanción de leyes que estimularan a la agricultura y que tendieran a afirmar la independencia económica de nuestro país. Entre esas leyes figura la que crea un organismo autónomo del Estado para fabricar alcohol, Portland y para refinar el petróleo o sus derivados. Los otros dos parlamentarios que se opusieron a la creación de ANCAP, junto a los herreristas y los colorados conservadores, fueron el comunista Eugenio Gómez y el socialista Emilio Frugoni. Es que todos ellos, primero, quedaron por fuera del acuerdo que tenía mucho de clientelismo político y que el propio Luis Alberto de Herrera bautizó como el Pacto del Chinchulín.
Arte, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales, agendas, solidaridad. Esto y mucho más en nautamedia.com. Referencia, gastronomía. Repasemos, no son los blancos herreristas los que escriben en El País, son los blancos que escriben en El Debate. Las muchedumbres iluminadas por la... En una de sus columnas, El Debate señaló en el Colorado a Alberto de Michelis como uno de los artífices del Pacto del Chinchulín. Lo nombro porque décadas después, de Michelis va a ser uno de los presidentes de la dictadura de 1973-1985. Pero contra ANCAP también se opuso, abro comillas, el campo, los agremiados a la Federación y a la Asociación Rural del Uruguay, y las distintas cámaras de empresarios. En 1929 ellos crearon el Comité de Vigilancia Económica. Los vallistas lo bautizaron con ironía como el Comité del Vintén. La primera licitación pública para comprar petróleo y refinarlo la ganan los comunistas, señor Heber. Y las compañías inglesas y estadounidenses pusieron el grito en el cielo. Como los comunistas rusos no participaron del acuerdo secreto de las grandes empresas firmado en Achnacarry, como dijimos, los precios de sus petróleos eran más baratos. Así que el primer año de ANCAP fue maravilloso en términos de plata. Fue tan, pero tan bueno que el desarrollo de ANCAP en sus 2 primeros años fue también parte de los motivos del golpe de Estado del presidente Gabriel Terra. Ciudadanas y ciudadanos, este no es, por cierto, un mitin más. Este es todo el país que se moviliza material y moralmente en una gran columna de voluntad y de conciencia cívica para erguirse sobre su propia suerte histórica. Como dijo Carlos Machado en su Historia de los Orientales, la creación de ANCAP anticipó el cuartelazo de Terra. Este mitin es una demostración de fuerzas populares que revela todo un estado de la conciencia pública. No es un desfile de El próximo domingo terminamos el año con la pasión y caída del sueño de ANCAP. Que no sea la pura virtud fecunda de un sentimiento de justicia y de dignidad ciudadana que golpea como un puño cerrado en el propio pecho de la ciudadanía. Es la afirmación multitudinaria del derecho de un pueblo a hacerse presente en la vida política nacional, ya que no desde las esferas oficiales como la... Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en nautamedia.com.